ya desarrollando en este caso la segunda semana de clases, esperando que hayan tenido una bonita semana, una semana que de alguna manera pues haya sido bastante reparador, en la medida que ustedes también vayan avanzando seguramente en la vida cotidiana, ¿no? A medida también situaciones en las cuales que hay que ir emprendiendo, desarrollándonos en función a nuestras necesidades y por ese lado también sin descuidar la parte académica que es importante para poder ir avanzando como sociedad. En la medida que nosotros como sociedad seamos más, avancemos académicamente, vamos a ser mucho mejor. Eso amerita pues que a la par vamos a ir mejorando, progresando en todos los ámbitos de nuestro quehacer cotidiano. Muy bien, chicos. Recuerden nuestras normas como normas de acuerdo, de convivencia, llamémoslo así. Primer orden, siempre tratemos de atender la clase, ¿sí? Atendamos la clase en lo posible, tratemos de comprender lo que se está platicando. En segundo lugar, es tomar apuntes. Siempre es necesario que tú tomes apuntes para tener una idea clara del tema que se está abordando. Y en tercer aspecto es participar en clase. Ya ustedes están en el segundo bimestre, desarrollan el segundo bimestre de este tercer año de secundaria y seguramente pues van a ir en ese ritmo y para ello necesitan participar, ¿no? Sin temor a equivocarnos, sin miedo al que dirán, participar. Sí, chicos, dichas estas recomendaciones, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que esta clase es grabada por AB Motivos. Bueno, estamos en la segunda semana de este segundo bimestre y preguntarles, chicos, chicas, ¿qué tema platicamos el día domingo? ¿De qué hablamos el día domingo? A ver, ¿qué tal memoria tenemos? Profesor, es la novela picaresca, profesor. Muy bien, Elia. Correcto. Platicamos de la novela picaresca. En este caso habíamos hecho un esbozo de lo que era la literatura del siglo de oro español. Habíamos platicado que en el siglo de oro español se desarrollan dos movimientos literarios, el Renacimiento siglo XVI y el Barroco siglo XVII. Y se desarrollaron varios géneros literarios como la narrativa, la lírica, la épica y el teatro. Y por ende empezamos hablando de la narrativa. Y como dijo vuestra compañera, hablamos de Lazarillo de Tormes, de la novela picaresca, ¿cierto? Muy bien. Hoy día vamos a platicar un poco de lo que es la novela caballeresca y hablaremos algo del teatro español. ¿Sí, chicos? Dicho esto, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Ahí tienen una imagen ustedes. Y la pregunta dice, veo, ¿qué ves? ¿Qué ven, queridos estudiantes, en esta imagen? ¿Qué pueden observar? Solo lo que observan, una descripción de lo que pueden ver. ¿Alguien me puede escribir? A ver, ¿qué me ayuda con la descripción de esa imagen? Está muy difícil, no creo. Profesor, un hombre, Muy bien, Johnny. Ya. un elefante, Pues, un caballo, ya, un Quijote de la caballito. Mancha, Quijote de la Mancha. Ajá, que representaría el Quijote de la Mancha, ¿no? Por ese Ajá, lado. Profe, un molino también. Un aspa de molino que va para la parte posterior, correcto. Una espada. Una espada. cabezas clavas, pero Se ve por ahí en la parte posterior como cabezas, ¿no? Cabezas clavas, así de, bueno, no sé, ese hombre es gritando, algo así, ¿cierto? Vemos en este caso es una imagen iconográfica porque vemos, como dijo vuestro compañero aquí, a un caballo, ¿no? Un caballo. Y en función a eso vamos a encontrar, Un caballo. ajá, muy bien visto, Es Don Quijote de la Mancha. ajá, es Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Bueno, en este caso, si nosotros un poco nos centramos en la imagen, esto de acá sería un rostro, toditito esto, ¿no? Un rostro.
pero dentro de este rostro hay dos rostros más pequeños. El más chiquito sería el Sancho y el más grande Sancho sería el Panza. y su amigo Don Ujú. Quijote, ambos amigos. Y como dijo vuestro compañero, ya en la parte posterior vemos en este caso un aspa de molino, ¿sí? Molinos de viento. Correcto. Bien, en función de eso vamos a hablar entonces de lo que es la novela barroca, ¿sí? La novela barroca. En este caso indicamos que la narrativa del siglo, esto es siglo XVII, sí, siglo XVII, se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra y su novela La Galatea, ¿sí? Que es una novela de orden pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento, de mayor consagración, es sin duda el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Este Quijote de la Mancha o el libro Quijote de la Mancha se escribió, bueno, tiene dos partes. La primera parte se escribió en 1605 y la segunda parte en 1615, ¿sí? Eso como referencia. Bien, vamos acá. Poco platicamos de lo que es la novela de caballería. Que hablamos de la novela caballería o la novela caballeresca que vimos la anterior, que era la novela picaresca. Como definición vamos a indicar que es un género literario escrito en prosa. Sí, tengamos en cuenta esto. Muy popular en el Renacimiento, en este caso en el que se van a contar historias de aventura, caballeros andantes e imaginarios que dedican su vida pues en luchar por las causas justas. Bueno, en este punto vamos a indicar que la historia de heroísmo y de caballeresco fueron los elementos importantes en la literatura de la Edad Media en toda Europa. Es decir, la novela de caballería, chicos, no solamente surgió en España, sino en toda Europa, ¿sí? En toda Europa en el siglo XVII. Ahora, en España, sustancialmente, vamos a encontrar que se desarrolla a fin del siglo XV, ojo, fin del siglo XV, con la novela de caballería que va a cobrar mayor fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo, ¿no? Y ojo, hay que tener un aspecto importante en este caso, en este punto, es la invención y difusión de la imprenta a fin del siglo XV que hizo posible su producción en masa. Es decir, uno de los aspectos que va a tener una trascendencia importante durante, en este caso, el desarrollo de este tipo de novela es la invención de la imprenta, ¿sí? Recuerden que la imprenta fue, digámoslo así, fue inventada por un científico, en este caso alemán, ¿sí? Johannes Gutenberg, ¿no? Gutenberg es el que va a inventar la imprenta y obviamente eso va a permitir que se puedan reproducir en cantidad libros de caballería. Pregunto, ¿cuál fue el libro que se editó por primera vez? ¿Qué libro lo habrían llevado a la imprenta por primera vez? A ver, pregunto eso. Seguro en casa tienen algún libro. No, todos tienen en casa ese librito. No el librito, es el libro. Es grande. ¿Cuál creen que fue ese libro, chicos? ¿Qué libro por primera vez se llevó a una imprenta para su... Recuerden, la imprenta es, pues, puede sacar, reproducir a cantidad, grandes cantidades de ejemplares. Antes de la imprenta solamente había un solo libro, el que escribía el libro y quedaba ahí guardadito para los hombres de, seguramente de la alta sociedad, más no para la gente común y corriente. Entonces, ¿qué libro creen que se llevó a la imprenta por primera vez? Reitero, ese libro creo que todos lo tenemos en casa. ¿Alguien quiere opinar? Profesor, la Biblia. Muy bien, Flor. La Biblia. Soy Adelaida, Adelaida Figueroa. Ah, disculpa, hija. Adelaida, disculpa, Adelaida. Sí, la Biblia. La Biblia fue el libro que llevó por primera vez a la imprenta. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces, chicos. Siempre vamos a ir cuidando los micros, ¿ya? Cuidemos los micros para que no se filtre el ruidito. Hablamos, participamos, chica, cortamos, hablamos, chica, cortamos.
Bien, entonces vamos a hablar de Cervantes en esta tarde, que nace en 1547 y fallece en 1616. Cervantes se le llama el Manco de Lepanto, ¿sí? Se le llama el Manco de Lepanto. En este caso podemos indicar que nació en el Alcalá de Henares, España, y participó en la batalla de Lepanto, donde queda inutilizado su mano izquierda. Es decir, cuando en este caso Cervantes participa en la batalla de Lepanto, se dice que 3 balazos le cayeron, uno en el pecho, que lamentablemente felizmente no lo afectó mucho, pero sí 2 balazos en la mano izquierda, que lo quedó inutilizado o lo dejó inutilizado en la mano izquierda. Y por eso lo llamaban el Manco de Lepanto, ¿sí? Prisionero por unos piratas en Argel, quedando cautivo durante 5 años y que va a fallecer en 1616. La libertad, Sancho, decía eso, no es una frase, es uno de los dones más preciosos que los hombres dieron a los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierran la vida y el mar por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida. Bien, ¿qué libro escribió Cervantes? Básicamente escribió, entre otras, La Galatea en 1585, El ingenioso diálogo Don Quijote de la Mancha, la primera parte en 1605, la segunda parte 10 años después en 1615. También escribió su obra Novelas Ejemplares, ¿sí? En 1613. Esta Novelas Ejemplares es una colección de 8 o 9 novelas que se juntaron y lo puso el título de Novelas Ejemplares. Bien, vamos ahora sí centrarnos sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote básicamente narra, ¿sí? Narra la historia de un hidalgo manchego de unos 50 años que se vuelve loco, pierde la razón, se convierte en un orate. ¿A causa de qué? Por haber leído muchos libros de caballería. Ojo, esto es una parodia, no así, entonces, profe, no voy a leer porque mi cerebro se me va a secar y voy a volverme loquito. No, más bien la lectura te ayuda, lo contrario. Una persona que lee difícilmente se olvida, tiene buena memoria, se recuerda. Seguramente ustedes, no hay personas que cuando ya tienen 40, 50, 60 años se olvidan de las cosas. ¿Por qué, profe? ¿Por qué pasa eso? Uno, aparte de la alimentación, es pues porque no hay lectura. Cuando no leemos, nuestro cerebrito no está activo, no quiere trabajar y ahí poquito, 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 poquito se va apagando y queda ahí. ¿Okay? Entonces siempre tengamos en cuenta esos aspectos. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir más acerca del Quijote? Eh, es busca de aventuras, ¿no? En busca de aventuras similares a los héroes nacionales, con objetivo de desfacer agravios, enderezar tuertos, proteger a las doncellas. Es decir, Quijote, por perder la razón, por perder el juicio, sale en busca de aventuras conjuntamente con su Sancho, con su escudero, y se va en busca de aventuras, siempre buscando el bien, ¿no? Haciendo el bien. ¿Qué más podemos decir? El protagonista llega a creer que las narraciones caballerescas relatan sucesos reales y decide salir de su aldea, ¿no? En cuanto a su mente, en este caso el Quijote, confunde la realidad y la literatura, así y la venta de caminos se parece a un castillo de molinos que se van a mostrar como gigantes, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en el resumen que vamos a ver. La estructura de la obra hemos dicho que está dividido en 2 partes. La primera parte del Quijote, 1605, la segunda parte, 1615, ¿cierto? Y el estilo literario. Bueno, en la primera parte, chicos, relata 2 salidas o viajes del protagonista. La primera salida es muy breve, es digamos, una pieza casi automática, en la que narra que don Alonso Quijano, este Alonso Quijano es el Quijote, ¿ya? Alonso Quijano es el Quijote, ¿sí? Coge a su viejo caballo, llamado Rocinante, es el nombre del caballo del Quijote, arregla unas viejas armas y sale en busca de aventuras. En la segunda salida se va a buscar un escudero, en este caso un vecino del Quijote llamado Sancho Panza.
que era un labrador, ¿no? A quien convence tras hacerle múltiples promesas. Una de las promesas que lo hace pues al Sancho, le dice, si tú me acompañas a hacer mis proezas, tú gobernarás ínsulas, tierras, serás gobernante de tierras. Bueno, en la segunda parte vamos a encontrar, le relata nuevas aventuras de Don Quijote y Sancho en su tercera salida de la aldea, en este caso, ¿no? En esa segunda parte, el hidalgo, o sea, el Quijote de la Mancha, se muestra más realista. Se ha producido un cambio radical. Don Quijote no se engaña, sino sufre el engaño de otras personas. ¿Qué pasa al final de la historia? En ese caso, el Quijote muere, pero antes de morir se recupera el juicio y va a repudiar, va a odiar todos los libros de caballería. Ahora, cuando vemos en el estilo literario, básicamente su estilo se mueve entre dos polos. Por un lado el idealismo, por otro lado el realismo. El idealismo representado por Quijote, ¿ya, chicos? Y el realismo representado por el Sancho. Su riqueza idiomática abarca todos los niveles. Vamos a encontrar un lenguaje culto, un lenguaje coloquial y también un lenguaje vulgar. Lo culto lo realiza el Quijote y lo coloquial y lo vulgar lo realiza el Sancho. ¿Sí? ¿Qué más acá indica? El lenguaje culto arcaico y altisonante de Don Quijote, Cervantes opone con el lenguaje simple espontáneo de Sancho Panza. Bien. Aquí tenemos un pequeño... Recuerden que esta obra, El Quijote de la Mancha, tiene más de 600 personajes, pero aquí vamos a centrarnos en sus dos personajes centrales. El personaje principal, que es Don Quijote, y su amigo, que es Sancho Panza. Don Quijote podemos indicar que constituye el modelo del hombre noble. Ojo, idealista. Esto tengamos en cuenta. El Quijote es un hombre idealista, soñador. ¿Qué más? Aparte de idealista, es bondadoso, pero enajenado, es el loco, orate, en todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas de obras de caballería. Mientras que Sancho es con enorme sabiduría popular, es un tipo práctico y materialista. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es crédulo. A lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. Y uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho Panza, ¿no? Un lenguaje vivo, popular, e enriquecido por numerosos refranes. Bueno, acá un poco explicamos. Don Quijote hemos dicho que es un hombre idealista, soñador. Sancho es un hombre materialista, un hombre práctico. Ambas son antagónicas. El idealismo es opuesto al materialismo, ¿sí? Pero con la convivencia de ambos personajes, de ambas psicologías de Quijote y el Sancho Panza, va a haber un equilibrio. Es decir, durante el desarrollo de la novela, al inicio, el Quijote es demasiado idealista, demasiado soñador, y el Sancho es demasiado materialista, demasiado práctico. Pero a medida que va avanzando la novela, la historia, vamos a encontrar que Don Quijote ya es algo materialista. Y el Sancho es algo idealista. Es decir, ambas psicologías se van combinando y van a buscar un equilibrio. Don Quijote, que era demasiado idealista, ya no es demasiado idealista, es medianamente idealista. Y el Sancho, que era materialista, ya no es necesariamente demasiado materialista, sino es medianamente materialista. ¿Sí? Y por eso dice acá, el Sancho sufre un proceso de quijotización. Con ese proceso de quijotización tiene algo del Quijote. Y Don Quijote tiene algo de Sancho, y eso se llama la sanchificación de Quijote. Ambas psicologías se conjugan. ¿Sí? Eso funciona en la vida también diaria, ¿no? En la vida cotidiana. Por ejemplo, dos parejas se conocen, tienen su hogar. Obviamente al inicio las dos psicologías son fuertes, ¿no? Cada uno quiere imponer su forma, su costumbre, etcétera, etcétera. Pero con el paso de los años, ambos psicologías van buscando un equilibrio, ¿sí? Se equilibra. Entonces eso es así, siempre funciona así la psicología en el hombre, ¿no? Entonces también aquí hay un aspecto, un aporte desde el ángulo psicológico. Bueno, la amada del Quijote va a ser Dulcinea del Toboso.
La Dulcinea del Toboso, como característica, vamos a indicar que es una personaje irreal, que solo existió en la mente del Quijote, ¿no? La Dulcinea del Toboso, que es el nombre, en este caso, bueno, la amada del Quijote, que es una mujer lejana, fantástica, encierra en ella otros tipos femeninos. El nombre real de Dulcinea del Toboso era Alonza Lorenzo, ¿sí? Y él de la moza aldeana en la cual fuera convertida por un arte de encantamiento. Y todas las aventuras lo va a dedicar pues a esta Dulcinea del Toboso, ¿no? Una mujer lejana, irreal, que solamente existió en la mente del Quijote. Bueno, el Quijote pasó muchas aventuras durante el desarrollo de la novela, vamos a encontrar múltiples aventuras. Una de las aventuras, por ejemplo, es con los molinos del viento, ¿no? Se dice que un día iban por el llano, el Quijote y el Sancho, ¿no? Los dos amigos, y de pronto pues se encuentran con los molinos de viento, que son aspas de molino que sirven para generar electricidad, ¿no? Y el Quijote le dice, estos son monstruos que nos quieren hacer daño, o me quiere hacer daño, dice el Quijote, y le pide que le dé su escudo y su lanza, y se pone a pelear contra los molinos de viento. Pese de que el Quijote le dice, le quiere hacer entrar en razón, le dice, no, no son monstruos, son molinos de viento. Pero el Quijote encaprichado se pone a pelear con estos molinos de viento, a lo cual sale pues maltrecho. En otra oportunidad vamos a encontrar en este caso la presencia de rebaños. A ver chicos, ¿qué es un rebaño? ¿Conjunto de qué? Es un conjunto de ovejitas, de cabritos, de animalitos. Muy bien, gracias hija. El rebaño, conjunto de ovejitas, ¿no? Vamos a suponer que en este rebañito habían varias ovejitas y el otro rebaño, dos rebaños, ovejitas, cantidad de ovejitas. Estas ovejitas iban así en encuentro, uno en dirección del otro y esto en dirección de esto. Y Quijote observa eso y dice que a su percepción del Quijote es que dos ejércitos se van a enfrentar. Y le pide al Quijote que le dé, básicamente le dé su armamento, su indumentaria y entre en combate, indicando que no haya guerra, haya paz, pero no eran soldados, simplemente eran ovejas, eran rebaños, y que se pone, en este caso, a disuadir, obviamente, los dueños de uno de los, del dueño de las ovejas, pues sale con su piedra, palo y sus perros, y lo suelta una galgada, recibiendo también su paliza el Quijote. Aquí vemos pues esa forma de que el Quijote es siempre idealista, buscando el bien, pierde ese juicio de la realidad y sale en busca de aventuras. Recuerden que al final de la novela, el Quijote, que estaba loco, pierde la razón, que había perdido la razón por haber leído muchas novelas de caballería, al final de la novela recobra la razón y muere, ¿no? Muere. Muy bien, antes de avanzar, vamos a escuchar ver un pequeño video, ¿ya? Del Quijote, y para que ustedes se puedan sacar una mejor idea y una mejor conclusión acerca de, este, de esta obra que es ícono dentro de lo que es la literatura universal, lo que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A ver, vamos acá un momentito, por favor. Bien, vamos a prestar atención. Voy a presentarlo esto, por favor, un momentito. Siempre es importante prestar atención. Algo se nos va a quedar por ese lado. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras.
Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor, no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante, los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el Hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Muy bien, chicos, vamos a ir con unas preguntitas que corresponden a este bloque de todo lo que hemos platicado en esta primera parte. A ver, voy a presentar. Bien. Ahí tenemos algunas preguntitas y ya saben ustedes la regla de juego. El que sabe levanta la manito. Tema, pregunta 1. Dije la pregunta, a ver. ¿Se puede decir sobre la Dulcinea del Toboso que es la villana de la novela? ¿Es la amada del Quijote que solo existe en su imaginación? ¿Es la esposa de Sancho? ¿Es la representación del caballero? A ver, chicos, ahí sí. Levantan la mano y vamos participando. ¿Quién era la Dulcinea del Toboso? Ahí tengo a Nancy. Vamos levantando la manito. ¿Alguien más? ¿Solo Nancy?
Nancy, tu apellido es Girón, ¿no? Girón, ¿qué más? Sí, Girón Farías, profesor. Farías, ¿no? Nancy. Tu respuesta, Nancy, ¿cuál será? La B, profesor, la alternativa B. Ya, gracias. María Chuán. La B, profesor. Gracias, María. Alejandrina Valeriano. La B, profesor. Valeriano, ¿tu otro apellido cuál es? ¿Sánchez? Solano. 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 Gracias, Alejandrina, ¿no? Gracias, hija. Ahora voy con Patricia Reyes Orihuela. Tu respuesta, Patricia. Profesor, buenas tardes. Es la B. Gracias, hija. Águilos Es la B, profesor. La B. Chupitas. La B. Gracias. Esperanza Quilca. La B, profesor. Gracias. Todos pueden levantar la manito, ¿cierto? ¿O alguien no puede levantar la mano? Sí, ¿no, chicos? Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces aquí la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Es la amada del Quijote, ¿sí? Y que solo existe en su imaginación. Ahí la ve. Pregunta 2. ¿El Quijote es idealista, personaje cuerdo, escudero o antihéroe? Esperanza Quilca, tu respuesta, hija. La profesor, una persona idealista. Gracias, Beatriz. Carillo. La profesor, una persona idealista. Gracias. Águilos. La Gracias. Patricia. La profesor. Gracias. Nancy. La profesor. Aide. La profesor. Gracias. María Chuan. La profesor. Alejandrina. La profesor. Está fácil, ¿cierto? La respuesta es la A. Muy bien. Y la última pregunta dice, la segunda parte del Quijote fue publicada en 1605, 1615, 1614, 1608. ¿Alguien recuerda? Acá hace un poco de manejo de memoria. A ver. Tengo a Esperanza y a María. Esperanza, tu respuesta. La B, profesor. Gracias, María. La B también, profe. Ya. Angeli. Águilos. La B. Nancy. La B, profesor. Patricia. B, profesor. Muy bien, la alternativa B. Chicos, así sería esa parte. Muy bien, queridos muchachos. Muchachas, sobre todo. Las chicas son los que participan más. Muy bien. Vamos ahora sí con el segundo bloque que corresponde a Fuente Ovejuna. En esta imagen, ¿qué podemos deducir? ¿De qué creen que trata la obra La Fuente Ovejuna? ¿De qué creen que hable? Con esta imagen podemos sacar algunas conclusiones. Algo que puede opinar Esperanza. Profesor, lo que yo veo en la imagen parece que hay personas que quieren linchar o matar a... Ujú. Sí, muy bien, gracias Esperanza. Silvia, ¿algo más que quieres añadir? Profesor, ahí yo observo a las personas que están enojados, están utilizando hoz, palos y palos. Gracias. ¿Cómo se llamará este objetito que ven acá? Bueno, acá lo llamamos como horqueta. Es horqueta, ¿cierto? Una horqueta, ¿no? Horqueta que sirve para la cosecha. Aide, ¿algo más que quieres añadir? Que se ve como si fuera un pueblo, o sea, linchando lo que es una persona por la cabeza que está arriba de un palo. O sea, como si lo estuvieran linchando o lo hubiera matado y pues algo parecido. Muy bien, gracias Aide. Nancy.
Profesor, yo estoy observando como una manifestación, una revuelta, ¿no? Muy bien. Gracias, hija. Muy bien, chicos. Excelente, excelente su participación de ustedes. Muy bien. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Explorando sus saberes previos. Y cuando hablamos de Fuente Ovejuna, vamos a hablar del teatro español. En este caso, el teatro español se desarrollaba dentro de los templos, en las iglesias, ahí se hacía el teatro, ¿sí? Y sobre todo se significaba escenas sagradas de la Biblia, o sea, era para mantener la fe, el cristianismo, ¿sí? Por otro lado, vamos a encontrar aquí los autos sacramentales, ¿sí? Sí, los autos sacramentales, el auto de los Reyes Magos, ¿no? Todo vinculado a la religión. Por otro lado, tenemos también otro tipo digámoslo, de teatro se desarrollaba en los patios de corrales, en las casas, ¿no? Ahí se representaban dramas ante un público heterogéneo. Obviamente había pues gente urbana, o sea, del pueblo y también del pueblo, digámoslo, de la zona rural, ¿no? Y se hacía de esta manera. Estos son un ejemplo de teatro, se ponía así como en estribillo, en las casas, ¿no? Es casas de carácter, bueno, también se hicieron en nuestro país, en el Perú, obviamente como un legado que nos dejaron los españoles. Casa de 2 pisos, sí, casa de 2 pisos con sus balcones y ahí en la parte inferior se hacían las obras de teatro igual y la gente podía observar las obras teatrales parado, ¿no? Y los que miraban de los balcones se llamaban los mosqueteros, ¿sí? Esa era la forma como se hacía el teatro en España. Los representantes del teatro español en el siglo de oro, vamos a encontrar a 3 grandes escritores: Lope de Vega o Félix Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. De estos 3, el más importante es Lope de Vega. Chicos, es el más importante. Cuando hablamos de Lope de Vega, se le conoce como el Fénix de los Ingenios, así lo llaman algunos. Otros lo llaman el monstruo de la naturaleza y otros lo llamaban el poeta del cielo y la tierra. ¿Sí? En este caso, Lope de Vega, queridos estudiantes, es el creador, el que va a crear el drama. Recuerden que el teatro tiene 3 especies: tragedia, comedia y drama. Lope de Vega crea el drama. No se olviden esto, manejo de cultura general. Asimismo, Lope de Vega va a crear personajes tipo la heroína, ¿no? Siempre vamos a encontrar en las obras de drama una mujer que es la heroína y un personaje gracioso llamado bufón, un gracioso. Si ustedes alguna vez han visto obras de teatro, obviamente de drama, van a encontrar un pícaro, un gracioso, ¿no? Un chistoso. Eso es propio de la creación de Lope de Vega. La mejor obra de Lope de Vega es Fuente Ovejuna. Chicos, Fuente Ovejuna. El género que desarrolla es género dramático. Recuerden, el género dramático es todo lo que es teatro, no se olviden eso, ¿no? Ya saben. La especie es drama histórico. El tema que desarrolla la obra es el honor villano, ¿sí? Otros aspectos, otros temas, es en este caso el doble trama, ¿no? Por un lado la historia, el aspecto histórico, la lucha por el trono de Castilla, España en este caso. Por otro lado, la intrahistoria y la venganza del pueblo de Fuente Ovejuna contra en este caso, su comendador. Personajes, hay varios personajes. Una de ellas, por ejemplo, Laurencia, que es una labradora, una campesina. Frondoso también es labrador, novio de Laurencia. Mengo es el personaje gracioso, el bufón en la obra. Encontramos al comendador, en este caso de nombre Fernán Gómez de Guzmán, que este tipo es el tirano de la novela, digo, de la obra de teatro. Esteban es el alcalde y el papá de Laurencia, los reyes católicos Isabel y Fernando. Obviamente hay otros más personajes, ¿no? Bien. ¿De qué trata la historia? ¿De qué trata esta obra? Esta obra trata básicamente del comendador Fernán Gómez, que llega al pueblo de Ovejuna
como comendador, cobrador de parias. Pero este comendador tenía una debilidad, era perseguir a las mujeres, era un tipo lascivo, lujurioso, como se dice, a mujer que echaba a la vista, no interesaba si era soltera, casada, viuda, si no era buena, si era a malas, ¿sí? Y en este caso, Fernán Gómez va a perseguir a las labradoras, a las campesinas del pueblo de Ovejuna, y una de ellas va a ser Laurencia, ¿no? Recuerdo, hemos dicho que Laurencia y Frondoso tenían un romance, estaban a punto de casarse, y un día, pues, la gente del comendador, pues, intentan secuestrar a Laurencia. Y en esas circunstancias, Frondoso, el novio de Laurencia, pues, los va, digámoslo, interrumpir su propósito con su flecha, ¿no? Y obviamente por eso fue el motivo por lo cual el comendador estuvo, pues, como dice, empecinado con Laurencia, hasta que un día Laurencia, la gente del comendador, lo va, lo va a coger y van a abusar de la pobre Laurencia, en este caso el comendador. Y cuando el pueblo está reunido en la plaza de Fuente Ovejuna, en la plaza de Ovejuna, Laurencia llega pues toda golpeada y ultrajada y les llama a los hombres de cobardes, ¿sí? Cobardes, no hacen respetar a sus mujeres. Entonces el pueblo, instigado por Laurencia y todas las mujeres, van en busca del comendador. ¿Para qué? Para darle muerte. Lo matan al comendador, ¿sí? Dan muerte al comendador. En este caso, el pueblo hace justicia. ¿Sí, chicos? ¿Y qué pasó? Obviamente no queda ahí la historia. La historia es que los, el juez de Fuente Ovejuna va, en este caso, al pueblo a investigar quién mató al comendador. Y entonces cuando van a investigar, todo el pueblo responde quien mató al comendador fue, en este caso dicen, pues fue Fuente Ovejuna. Entonces, pese que estos jueces van a castigar a los pobladores, todos se echan la culpa que todo el pueblo mató, todos hicieron justicia. Bueno, los jueces regresan ante los reyes de España y le cuentan pues de que el pueblo indica de que no dan un autor de la muerte, ¿no? Y seguido va pues el pueblo y el pueblo explica todos los detalles a los reyes de España, los escuchan y obviamente los reyes lo van a perdonar, ¿sí? Lo van a perdonar al pueblo de Fuente Ovejuna. Chicos, vamos a ver un pequeño resumen, un pequeño video de esta obra para que tengan en cuenta. Ya, a ver un momentito, por favor. Un momentito, voy a programarlo. ¿Cómo vas? A ver, prestamos atención, chicos. Voy a presentarlo ahí. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz.
pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuenteovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos, y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuenteovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuenteovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuenteovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuenteovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuenteovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video Infolector. Muy bien, hay un pequeño resumen de la obra Fuenteovejuna. Recuerden que esta obra, la obra Fuenteovejuna, pues es una obra ícono dentro de lo que es la literatura española en el siglo de oro, que corresponde en este caso al género dramático, a lo que es teatro. Siempre ha tenido en cuenta aspectos, en este caso de la vida cotidiana, en este caso el pueblo de Vejuna, y no solamente en Ovejuna, seguramente también en nuestro país se han dado algunas situaciones, ¿no? Cuando, digamos, la justicia, el pueblo no encuentra justicia, entonces ya se cansa
de tanta injusticia y el pueblo hace pues justicia con sus propias manos, ¿no? Por lo común eso se ve pues en Puno, por ahí en Cajamarca, ya se cansan de tanta injusticia y pues de alguna manera la gente hace justicia con sus propias manos. ¿Está bien? Obviamente que no está bien, ¿no? Por algo hay justicia, pero en este caso seguramente en esa época también había, sí, hombres injustos, pervertidos que hacían de la suya, obviamente porque no había pues justicia, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, con estos dos temas de lo que hemos desarrollado tanto la clase pasada, la serie de Tormes, hoy día lo que es el Quijote de la Mancha más la obra Fuenteovejuna, seguramente las tres obras son los libros, las obras, obviamente hay otras más, las más importantes dentro del siglo de oro español, ¿correcto? Y en función a eso vamos a ir desarrollando ya las demás sesiones vinculadas en este caso al curso de gramática. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, queridos estudiantes? Todo claro, profesor. Gracias por su clase, gracias por su paciencia. Muy bien, Nancy. Muy bien, queridos muchachos. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar a esta parte. Desearles una bonita semana, que les vaya todo bien y nos reencontramos la próxima clase en otra sesión más. Gracias, chicos. Buenas noches. Igualmente, profesor. Feliz Hasta la próxima clase. Ya, profesor. Hasta luego, nos vemos.